Hay un encuentro de Jesús con una mujer muy especial, una mujer bastante problemática, cosa no común en las mujeres. Y realmente esta era una mujer sumamente con una vida muy arruinada. Pero es interesante la delicadeza con que Jesús le trata. Y es interesante también cómo, partiendo de donde ella estaba, la lleva a una experiencia con Cristo muy profunda, de la cual todos podemos aprender. Está en Juan capítulo 4, yo voy a abreviar bastante el relato, sencillamente para destacar lo más importante. Dice así, Juan 4, versículos 6 al 9, empezamos leyendo. Dice, Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, perdón, aquí se me salió alguno de los versículos. Dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? La escena transcurre al mediodía, uno de los momentos de mayor calor, de mayor sol. También los samaritanos eran hostiles a los judíos. Los judíos evitaban pasar por Samaria, tomaban otro camino, aunque Jesús circunstancialmente esta vez pasó por Samaria. Es interesante ver también la humanidad de Jesús. Jesús estaba cansado de caminar y con sed, y se sentó. Y los discípulos, que siempre pensaban en sí mismos, no en Jesús, se fueron los 11 juntos a comprar comida. Imagino que como los samaritanos eran bastante agresivos con ellos, fueron juntos de manera de protegerse unos a los otros y lo dejaron solo a Jesús. De pronto aparece una mujer con un cántaro a buscar agua. Uno se pregunta, ¿cómo es que esta mujer va en el peor horario a buscar agua? Cuando normalmente eso se hacía primero entre varias mujeres juntas, nunca solas, y en un horario muy temprano, muy tarde, que era el horario de menos calor. Nos contó David cómo ahora que hicieron agua para las mujeres, tenían 4 horas de caminata, ¿no? Allá en, ¿dónde era? En África, en Níger. Aquí estaban cerca, unos 1 kilómetro más o menos del lugar de ahí de Sicar, pero esta mujer vino sola a la peor hora. Uno se pregunta, ¿por qué? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante de la Escritura. Lo interesante que Jesús le dice, dame agua. ¿Y cómo responde esta mujer? No fue nada amable. Le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Casi lo retó a Jesús. Ahora, esta era una mujer muy especial también, les digo por qué. En el tiempo de Jesús, como es todavía hoy en la cultura oriental musulmana, las mujeres no pueden hablar con un desconocido, con un hombre desconocido. No lo pueden mirar fijo a los ojos. No pueden tener con él una entrevista, ni siquiera en la calle saludarlo. Las mujeres en esa cultura solo en la casa pueden sacarse el velo que les cubre la cara y aún tener sus hombros descubiertos, pero ni siquiera con un familiar en la calle pueden caminar juntas o ir juntas, o ir junto con un varón. Es interesante que esta mujer salía sin ninguna otra mujer que la acompañara en la peor hora del día, y cuando se encuentra con un hombre y a un judío, lo trata de una manera tan agresiva y despectiva, y también con bastante insolencia, digo yo. Ahora, Jesús, ¿cómo estaba? Dijimos,
cansado, hambriento, con sed. Y saben que cuando la mayoría nos cansamos y tenemos sed o hambre, cuando alguien nos habla fuerte y mal, ¿qué les parece? ¿Cómo le contestamos? No demasiado bien, ¿verdad? Sin embargo, es interesante cómo Jesús pasa por alto la ofensa, porque Él está enfocado en algo. Él vio una mujer necesitada, no vio una mujer poco amable, no vio una mujer con un carácter agresivo, vio un poquito más allá, vio una mujer necesitada, tal vez cansada de la vida. Y le dice Jesús, versículos 10 al 12, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Me llama la atención cómo le contesta ella. ¿Saben? El pozo de agua donde estaban era un pozo, según los arqueólogos, que todavía existe, se puede visitar hoy día. Uno puede estar sentado donde se sentó Jesús hoy. Es un pozo de 3 metros y de 40 metros de profundidad. ¿Se imaginan? No sé hasta dónde llegaría el agua, si llegaría, qué sé yo, hasta los 20 metros, pero todavía había 20 metros que bajar, algún balde, y sacar agua. Así que cuando Jesús le dice a esta mujer, si supieras quién está hablando con vos, le pedirías el agua que te da. Y miren cómo contesta ella. ¿Se ve que lo miró? Y le dijo, Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar ese agua que da vida? Y encima lo reta. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? ¡Oh! ¡Qué nena, eh! ¡Qué mujercita! Lo vuelve a retar a Jesús, le vuelve a contestar mal. Y le habla como diciendo, pues no te hagas el tonto. No tenés nada y vas a sacar agua. Ella no entendía. Y así es cuando algunos Jesús se les acerca y no entienden, no captan, tienen otra visión, ven nada más una realidad que no excede su propio mundo, su propia realidad, no ven más allá. Pero qué hermoso es que Jesús sencillamente sigue adelante, viendo no solo la reacción de la mujer, sino más lo que ella necesitaba en su corazón. Jesús responde sin agresividad, ya lo vamos a ver, ofreciéndole sanidad, y ella lo menosprecia nuevamente. Estaba tan arruinada en su vida esta mujer que no tuvo la sensibilidad tan propia de las mujeres de reconocer la cercanía de Dios, la cercanía de Jesús. Esto indica qué tan lejos, qué tan arruinada estaba en su vida. Y saben, cuando nuestra vida está distorsionada por todo lo que acostumbramos vivir en el mundo, no percibimos la realidad de Dios. Cuando uno pasa la vida solamente preocupándose en qué pasar el tiempo libre, o qué tomar, o qué jugar, o qué disfrutar, o cuánto dormir, o cuántos planes hace para su propia vida, y toda su vida gira en torno a sí mismo, gira en torno a sus preocupaciones, se nos distorsiona la verdadera imagen, la imagen de tener presente al Señor. Aun cuando nos focalizamos en algún problema personal, que es cierto, es real, sea de trabajo, sea de enfermedad, sea de una relación de amistad. Cuando solo nos focalizamos ahí, sin ver más allá, sin ver que Dios sigue obrando en nuestra vida, se nos distorsiona nuestra visión y no vemos. Nos volvemos irritables y ofendemos a los demás, aún sin siquiera ser consciente que lo estamos ofendiendo. Yo no sé si esta mujer estaba consciente de cómo le estaba hablando a Jesús. Tal vez el dolor que tenía en su vida, tal vez la forma en que había vivido, tal vez la forma en que fue despreciada seguramente, o tal vez por los fracasos que enfrentó, hablaba de una manera que ofendía sin darse cuenta y todo el tiempo estaba diciendo cosas que
no caían bien a los otros. Ahora, qué interesante, ¿no? ¿Cómo responderíamos nosotros a una segunda ofensa después de haber contestado bien la primera vez? Tengo un amigo que decía, el Señor dice que hay que poner una mejilla, la otra mejilla, cuando te pegan en una, pone la otra. Y él dice, jaja, yo le pongo la segunda vez, pero como no dice nada de la Escritura, si vuelve la tercera, esa es la mía. Pocas mujeres de aquel tiempo se habrían atrevido a contestar tan mal a un hombre. Sin embargo, Jesús no le toma en cuenta esa actitud, porque está viendo un poco más allá. Miren lo que dice Jesús, versículos 13 al 15. Todo el que bebe de este agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ustedes se imaginan en un contexto donde para tener agua había que caminar 1 kilómetro, donde había que ir con un cántaro pesado en sí mismo, más lleno de agua más pesado, debajo de un sol, tratar en el caso de esta mujer de hacerlo en el momento en que no se encontrara con nadie, en el momento en que nadie la acompañaba, quería desprenderse de todos los que la repudiaban. Y alguien le dice, mujer, te puedo dar un tipo de agua del cual nunca vas a volver a tener sed cuando la tomes. Un tipo de agua que te evita esto. Ella todavía no había entendido, pero la oferta de algo tan destacable le llamó a mirar de otra manera a Jesús. Y miren lo que le dice. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Todavía no había entendido lo que le decía Jesús, pero bastante ligera dijo, si este me alivia el trabajo de venir acá, si yo puedo alcanzar un beneficio que me libere de todas mis tensiones, de mis trabajos, de mi esfuerzo, bienvenido sea, como diciendo, lo voy a empezar a tratar bien. Es interesante que Jesús le contestó bien, porque él estaba focalizado en hacer bien a esta mujer. Él no estaba focalizado en si lo ofendía. Él estaba focalizado en cómo la acerco a Dios. Ahora ella modificó su actitud para obtener una ventaja, no tener el trabajo de ir a buscar agua. Y saben, es tan frecuente que busquemos a Jesús por los panes y los peces que nos da a comer, en lugar de buscarlo a Él por lo que Él es. Cuando Jesús repartió entre 4.000 y entre 5.000 los panes y los peces y quedaron todos saciados, lo querían hacer rey. ¿Se imaginan lo que es tener un rey? Que todos los días te dé lo que necesitas sin trabajar, sin hacer nada, que solo te lo regale. ¡Ja! Voto por Chávez. Pero Jesús quiere ir un poquito más. Es más común buscar a Dios cuando tenemos dificultades que cuando estamos bien. Y saben, te voy a decir algo que no te va a gustar. Gracias a Dios por las dificultades que nos vienen, porque nos llevan a buscar a Dios, aunque sea empezando por los panes y los peces. ¿Saben cuál es uno de los ataques más fuertes del diablo en este tiempo? El bienestar, el estar bien, el no necesitar nada, el tenerlo todo, el estar cómodo, el poder asentarse, el poder tener lo que necesito cuando lo quiero y ahora. Ahora, la buena noticia
es que Jesús nos ama de tal modo que nos recibe aun cuando todavía no tenemos las mejores intenciones, y partiendo de ahí nos transforma. Si el Señor mirara nuestro corazón y viéramos las intenciones con las que nos acercamos, nos tendría que rechazar. Pero el Señor nos ama de tal manera que cuando tomamos el camino hacia Él, aunque no partamos del mejor de los deseos, nos ama de tal manera que nos acerca a Él. Jesús no veía una mujer despreciable. ¿Sabe lo que veía? Una mujer herida, una mujer sangrante en su corazón. Hace poco vi un video muy interesante de esos que llegan por internet. Se levanta un muchacho, sale de la casa, va a dar marcha atrás el auto y justo pasa un chico en patineta y tiene que frenar para no atropellarlo. Este chico, dice, todos los días pasa distraído, ¿en qué andará pensando? ¿Dónde estarán sus padres? Sigue, va a estacionar y justo que va a estacionar, ¡rum!, entra una mujer y le gana el lugar. Y se baja y este se queda que la quiere matar a la mujer. Llega al lugar donde va a desayunar y justo va a entrar, entran 3 primero. Y hace una cola y espera y tardan y espera y está ahí todo nervioso. Y cuando llega, le dice, quiero este. Y dice, ay, va a tener que esperar un poquito porque se acabó. Lo quiere matar. Así que se sienta y está ahí. Y entonces aparece alguien, saca un estuche y este no sabía si lo iba a matar o qué era. Abre el estuche y era un par de lentes. Se pone los lentes, ¡oh!, y empieza a ver a las personas como son. En eso le traen el café y dice, este está luchando contra las adicciones. Sale, ve uno que viene corriendo, medio que casi lo atropella, y lo mira con los lentes y dice, este es alguien que necesita un abrazo porque nadie lo ama. Llega al estacionamiento y llega la mujer que le había ganado el lugar. Y dice, esta es una mujer embarazada que estaba con unos dolores terribles y tuvo que bajar a ser atendida. Y llega a la casa, para el coche y cuando va a salir, pasa el chico otra vez. Dice, ese chico tiene padres ausentes, nadie nunca se ocupa de él. Así que este baja, abraza al chico y comienza a acercarse a él. Así veía Jesús a la mujer samaritana. No veía el cascarón externo, la agresividad, el mal carácter, la desfachatez de tratar con él como si fuera uno más. Veía a alguien que necesitaba a Dios. Y es interesante que con un diálogo serio, enfocado en la verdad, pleno de amor y misericordia, Jesús penetra el caparazón duro que se había formado esta mujer. Miren cómo sigue Jesús. Aquí es donde Jesús se revela un poco a esta mujer, porque ya ella llegó a un punto donde por lo menos escuchaba, ya entendió lo del agua, aunque no totalmente. Y miren lo que le dice Jesús. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Versículos 16 al 18. La mujer contesta, no tengo esposo. Y Jesús admirablemente le dice, bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¡Qué maravilla! Jesús se revela como alguien que conoce quién está delante. No avala, no dice está muy bien que te hayas divorciado 5 veces y que ahora convivas con uno. No lo avala, pero la dignifica, le dice, bien has dicho. Supongo que nadie le habría dicho a esta mujer en años, bien has dicho. Más bien le habrán dicho todo lo contrario. Bien has dicho la verdad, porque tuviste 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Vuelve a
darle una actitud como decir, qué bien que dijiste la verdad. Jesús muestra que es Señor y profeta. Cuando le dijo, dame agua, actuó como el que manda, actuó como el Señor, actuó como el que tiene derecho a pedir, porque así es su señorío. Él usa una amabilidad imperativa, y así es con nuestras vidas. Cuando el Señor nos pide algo, no nos ruega, nos lo dice en forma imperativa, pero con una gracia que nos mueve a obedecer, no a rechazar. Ella iba a sacar agua al mediodía, seguramente por la vergüenza, para no encontrarse con nadie. Iba sola porque no tendría amigas. Y iba donde no se quería encontrar con nadie, precisamente porque sería una de las más señaladas. Los judíos, solamente los samaritanos los samaritanos hacían como los judíos, permitían hasta 2 divorcios. Ya un tercer divorcio era difícil que se lo acepten a cualquiera. ¿Se imaginan una que se divorció 5 veces y ahora encima convivía con alguien sin ser su esposo? Socialmente era alguien despreciable que nadie quería aceptar. Sin embargo, Jesús se acerca a ella y le hace recuperar su dignidad. Le vuelve a poner de pie frente a la vida, aleluya. Y entonces, cuando hace esto a esta mujer es como que se le destapa la parte espiritual. Al principio le había dicho, ¿de dónde vas a sacar agua si no tienes con qué? Ahora se le hace la luz. Y miren lo que le dice, versículos 19 y después pasamos al 25. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Claro, le dijo su historia sin conocerla. Se da cuenta frente a quién está. Y después le dice un poquito más adelante, versículos 25 y 26, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y maravilla lo que hace Jesús, que no había hecho con sus discípulos, todavía no había pasado el tema con Pedro. No, cuando a Él le preguntaba, dice, ustedes dicen que lo soy, tú dices que lo soy. Pero miren lo que le dice a esa mujer, ese soy yo, el que habla contigo. ¡Aleluya! Le revela que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Cosa que se reservó a todos los demás durante todo su ministerio. Es porque vio en ella que a pesar de todo su drama, sus ojos espirituales se habían abierto. Desapareció la agresividad y la insensibilidad de la mujer. Ahora lo ve a Jesús como profeta. Y es así como con amor, paciencia y verdad Jesús transforma nuestra vida. Aleluya. Ahora, es interesante porque esto es casi como una telenovela, no una película, no una telenovela, una película que uno va viendo. Y en las películas siempre tiene que aparecer uno que arruina el pastel. Siempre tiene que aparecer uno que arruina la escena. Vio que se estaban por besar los enamorados y era el primer beso de toda la película y llega la madre. Bueno, acá ¿quiénes llegaron? Los discípulos. Que no estaban tan perdidos en pecado como la mujer, pero estaban tan perdidos como ella en ver quién era Jesús. Y entonces dice, en esto llegaron los discípulos, versículos 27 al 34. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que no hablaban hombres con mujeres, ¿no? Ahora, la pobre mujer estaba con uno solo, amable, vio 11 con una pinta de cansancio transpirado, viniendo con la comida, se le caía la baba del hambre. Así que dejó el cántaro y salió, le ganó al jamaiquino los 100 metros. Dice, llegaron los discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. La mujer dejó el cántaro, volvió al pueblo
Y le decía a la gente, miren, esta que fue sola, esta que fue sin amigas, esta que iba en horario para no encontrar a nadie. Dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Aleluya. ¿Se imaginan? Esta es una escena donde hay varios cuadros a la vez. Los muchachos habían llegado, la mujer dejó el cántaro, salió corriendo, y eran los 12 más espirituales de Israel estos. Fíjense cómo lo demuestran. Dice, mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. El drama es que querían comer ellos. No le insistían tanto a Jesús y lo dejaron solo al pobre ahí, a merced de los samaritanos. Pero si él no comía, no comían ellos. Rabí, come algo. Y Jesús maravillosamente le contesta, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. Se miraron todos y dijeron, ¿alguien le habrá traído de comer? Fíjense qué espirituales, cómo se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban sus discípulos. Y aquí Jesús los vuelve a sorprender. Le dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Aleluya. Fíjense la escena. Por un lado, la mujer que deja el cántaro, y eso indica algo. Dejó el agua con la que se vuelve a tener sed y salió llena del agua de la cual no te vuelve a dar más sed. Dejó el agua que había que venir. ¿Sabe qué representa ese agua que siempre te da sed? Representa todo lo que podés encontrar fuera de Jesús. Diversiones, plata, o fama, o drogas, o alcohol, o sexo, o tantas cosas detrás de la que se va el mundo. Ese agua te vuelve a dar sed. Y cada vez que la tomas te da más sed porque no te satisface y te lleva a hacer cosas peores para satisfacer una sed que nunca se satisface. Pero esta mujer se fue con el verdadero agua. El agua que brota de adentro. Y no tuvo ninguna vergüenza en presentarse ante el pueblo que la despreciaba, nada menos que a decirle que un judío era el Mesías y que vayan a recibirlo. Por otro lado estaban los discípulos, sorprendidos por el diálogo con una mujer, preocupados por la comida y curiosos de quién le habría dado de comer, ajenos al momento espiritual. Para todas las esposas, si quieres hablar con tu esposo, primero dale de comer. Porque los hombres perdemos el norte cuando tenemos hambre y no vemos más que dónde está el plato de comida. Así que si querés hablar tranquila con él y tocar un tema importante, dale de comer. Después hablas con él. Por otro lado estaba Jesús, haciéndoles ver que la obra de Dios es más importante que sus necesidades primarias. Cuando Jesús le dice, tengo otra comida que comer, no le está diciendo no tengo hambre física. Está diciendo, esas necesidades son una minucia, algo mínimo, frente a lo que Dios me quiere usar. Tenemos que entender que en la vida, hermanos, aquello que es legítimo y necesario, podemos dejarlo de lado si algo nos apremia para el reino de Dios. Si yo estoy por sentarme a almorzar y me llama alguien que necesita ayuda, pues no almuerzo y voy a verle. Si alguien me llama a la noche a una hora indebida, no lo atiendo mal, veo, escucho, y si tengo que levantarme e ir a verlo, lo hago. Y si tengo que dejar de dormir esa noche para volver a mi trabajo, no me quejo que no dormí por otro tema, voy a mi trabajo y hago lo que debo. ¿Por qué? Sencillamente porque nuestras necesidades primarias están en segundo plano con Dios. Cuando el diablo le dice a Jesús, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Hacía 40 días que Jesús no comía. Y dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Como diciendo, yo las puedo transformar a estas piedras en comida.
Pero eso hace Dios, y yo soy un ser humano, yo hago mi obra como un ser humano. Si yo transformara esto en comida, ¿qué le queda al pobre mendigo que está esperando que Dios le mande algo de comer y que no tiene forma de hacer ese milagro? Jesús mostró toda la vida que su obra la hizo como un hombre, no como Dios que tiene todo poder. Y por eso podemos decir que podemos imitarle. Les estaba diciendo, muchachos, está bien comer, pero no se preocupen si tienen que hacer otra cosa prioritaria. Mira, acá hay un pueblo que está viniendo para conocer de Cristo. Aleluya. Por otro lado estaba la mujer invitando a todos a ver a Jesús. Por otro lado la gente del pueblo diría, ¿qué es esto? Algunos ni sabrían, irían detrás de la multitud. Así pasaba en aquel tiempo. Pasaban unos cuantos corriendo y iban todos atrás. ¿Qué pasa? No sé qué pasa, pero vamos. Y por otro lado, algo que no menciona la Escritura, pero estaba el diablo también, enojado por comprobar que Jesús vence. Por comprobar que hasta por las casualidades de encontrarse con alguien, Jesús vence. Versículos 39 al 41. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. ¿Ven el agua viva? Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, insistieron en que se quedara con ellos. Los judíos evitaban pasar por ahí porque los samaritanos no los recibían. En un momento los discípulos querían mandar fuego sobre los samaritanos. Ahora los samaritanos le estaban pidiendo a Jesús que se quede con él. Y Jesús cambió su programa para quedarse con ellos. A veces Dios te cambia el programa. Tienes todo un programa ya bien definido, bien clarito, con horarios y minutos. Y Dios te lo cambia. Hay que tener sensibilidad para decir qué es lo primero que quiere Dios en mi vida. Aleluya. Aleluya. Evidentemente, la mujer recibió tal impacto que hasta exageró. ¿Qué fue lo que le decía a los samaritanos? Vengan a ver que hay alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. No le dijo todo lo que había hecho. Seguramente habría hecho tantas otras macanas. Solo le dijo lo de los esposos. Pero era tal el impacto que sintió que toda su vida fue removida por el agua espiritual. Debe haber visto una película de su vida, redimida ahora, dignificada ahora por la presencia de Jesús. Y entonces desbordaba ese agua de vida, desbordaba. Y así predicaba en ese momento. Aleluya. Desde ese encuentro con Jesús, la vida de la mujer y de todo el pueblo cambiaron para siempre. Y cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida cambia para siempre. Si hay algo que se destaca en los que han hecho un encuentro con Jesús, es que ya no vuelven a lo mismo de antes. Dicen que por más que usted bañe un chancho y lo perfume, cuando lo suelta, ¿a dónde vuelve? Al chiquero, porque le gusta el chiquero. Y a nosotros los seres humanos nos gusta el chiquero, aunque por fineza no lo reconocemos. Pero ¿saben? Cuando Jesús nos da a beber el agua de vida, aborrecemos el chiquero y disfrutamos de la vida en Cristo. Algunos piensan que la vida en Cristo es como la vida de alguien que tiene que aguantarse, no hacer todo lo que quiere hacer. Es una vida como de tristeza, una vida como de, ¿qué va a hacer? No lo hago porque está prohibido. Cuando en realidad la vida en Cristo es una vida de libertad. Es una vida con parámetros, con límites, pero es una vida de plenitud, donde cada día que la vivimos, algo adentro nuestro se exalta, se agranda, se satisface y nos acostamos en plenitud,
aunque ni siquiera hayamos pasado cerca del chiquero. Aleluya. Una reflexión final para terminar. Este relato de la vida de Jesús comienza con una mujer que fracasó en 5 matrimonios y que estaba en pareja teniendo un carácter agresivo y sus ilusiones rotas. Cuando Jesús se cruza en su camino, le imprime dignidad y la salva para siempre. En la sencillez de un diálogo frente a un pozo de agua, Jesús se le revela y le cambia la vida. Y ella, eufórica, corre hasta la aldea por la esperanza que le ofrece Jesús. Esto me hace pensar que es necesario